socialmente y espiritualmente, y se dan ontogénicamente, ontogenéticamente, a medida que el individuo va evolucionando y haciéndose adulto, etc. Entonces en esto toma algunas cosas de Piaget, etc., de la psicología evolutiva occidental. Y luego las estructuras transicionales o de reemplazo, que él define como formas en que se experimenta el mundo a través de estructuras básicas de un nivel psíquico, y que a diferencia de las anteriores no se preservan al seguir a un nivel psíquico superior. Entonces las estructuras básicas se preservan, pero a través de esa estructura básica yo percibo por medio de una estructura transicional. Cuando creo la siguiente estructura básica, la estructura básica anterior permanece, pero la transicional desaparece. Y entonces empiezo a percibir a través de una nueva estructura transicional. ¿Se entiende? ¿No? Es un poco difícil explicar todo esto en detalle con el poco tiempo que tenemos, ¿no? Pero podría dar un ejemplo. Por ejemplo, Wilber parte del hecho de que un bebé es egoísta, entonces yo aprendo a ser altruista. Es que no es un buen ejemplo. Creo que mejor que no nos metamos en eso porque se nos va a ir el poco tiempo que nos queda en dar un ejemplo. ¿Tú no tienes ningún ejemplo allí que ayude, Iker? Sería un poco la idea de las cosmovisiones, ¿no? ¿Cómo percibes Sí, la realidad? No sé, sí, las cosmovisiones que tiene, por ejemplo, un niño que todavía no ha aprendido el altruismo, según Wilber, de uno que sí lo ha tenido, y esto de los niveles que van siguiendo después tienen distintas cosmovisiones, y esto tiene que ver con las estructuras transicionales, ¿verdad? Pero las estructuras básicas siguen quedando, y cada una va construida encima de una anterior. Y cada vez que se construye una nueva, cambia, por ejemplo, la forma de ver el mundo, los hábitos, distintos elementos, nuestra forma de comportarnos, pero las estructuras anteriores siguen estando allí. Y es en base a ellas, sobre ellas, que se construye la nueva. Bien, y después tenemos el sí mismo, son varios elementos. Y por último, tenemos los fulcros, que vienen siendo las formas como el sí mismo ve el mundo a través de las estructuras transicionales basadas en las estructuras básicas. Entonces viene siendo bien complicado a la larga todo esto, ¿no? En todo caso, lo que es importante entender es que las estructuras básicas son construidas, no son asámscritas, no son la verdadera condición, ni siquiera la última. Es más, mientras más arriba vayamos con estructuras básicas, peor va a ser, porque son cosas construidas encima de las construidas encima de las construidas, que por lo tanto ocultan mucho más la verdadera condición. Las estructuras transicionales, lo mismo. Cada uno depende de las estructuras básicas de aquella a la cual le funciona en este momento, como de las anteriores sobre la cual se construyó aquella. Después tenemos el sí mismo, que se identifica con, y así surge el fulcro. Esto es de identificación. Todo esto viene siendo construido, producido, hecho, todo esto viene siendo sánscrita. Y para que esto se entienda, aquí tenemos la explicación. Bueno, en otras palabras, para el budismo todo lo que depende de causas y condiciones o de la conjunción de distintos elementos, estaba buscándolo allí pero no lo encontré, es creado, producido, hecho, o sea, es sánscrita. Y por lo tanto no puede ir en el sendero de la realización, puesto que los fulcros dependen de una identificación del sí mismo con algo. Es una conjunción de elementos, y por lo tanto es algo creado, producido, de modo que ningún fulcro puede ser aquello que el budismo considera como la iluminación. ¿Y cómo se descubre esto que el budismo llama iluminación? ¿Cómo se descubre lo no creado, lo no producido, lo no hecho? Viendo a través de todas las estructuras, por medio de ver a través una y otra vez, llega un momento que las estructuras se disuelven.
y cuando no queda ninguna estructura lo que queda es una espontaneidad absoluta, y esta espontaneidad absoluta es lo que funciona en este nivel de la verdadera condición, que no es creada, producida, hecha ni nada, sino que es algo que es inherente. Esta forma espontánea de actuar sin actor es inherente a esa verdadera condición, y justamente cuando esto se logra es cuando se han disuelto todas las estructuras. Por esto el método para llegar a lo que es verdaderamente auténtico es el método descendente desde el punto de vista fenomenológico, metafenomenológico, y por lo tanto el sistema de Wilber es un sistema inauténtico en este sentido, y que jamás puede llevar a la realización espiritual como la conciben el budismo, el shivaísmo, el sufismo, el taoísmo y muchas otras tradiciones orientales, que lo que plantean es ver a través de todo lo que has creado producido a lo que había allí originalmente, y de esta manera alcanzar una condición de total plenitud y perfección, que es el sentido de la palabra Dzogchen en tibetano: total plenitud y perfección. Ahora vamos con Washburn y Gross. Ellos comparten una visión de descenso en el debate. Ellos estaban del lado de el que desciende, no del lado del que asciende. Estaban en contra de Wilber. Bueno, antes quería decir una cosita. Evidentemente que uno podría pensar, no, pero Wilber dice tal cosa, dice que el Dharmakaya, dice que esto, dice que aquello. Entonces yo creo que es el momento de sacarles a ustedes una cosita que tengo aquí. Este sombrero de copa. Porque uno puede pensar en verdad que está diciendo que Wilber crea, pero que él dice que a través de crear se descubre lo increado, etc. Este es mi libro sobre psicología transpersonal más reciente, estos 4 tomos que están acá, y ahí se consideran, se van analizando todas las cosas claves que dice Wilber y todo lo que él plantea que es el Dharmakaya del budismo, lo que él plantea que es el Sambhogakaya del budismo, lo que él plantea que es el Nirmanakaya del budismo, y se demuestra que no es así, y por lo tanto se demuestra que todo el planteamiento de Wilber está radicalmente equivocado, porque él plantea que él está planteando, con el perdón de la redundancia, una visión que corresponde, que es lo mismo que la del budismo mahayana, que la del budismo zen y que la del Dzogchen. Él tuvo maestro de Dzogchen, él estuvo estudiando Dzogchen, y resulta que lo que viene planteando viene siendo algo absolutamente diferente de lo que plantea la enseñanza Dzogchen, de lo que plantea el budismo mahayana, de lo que plantea el budismo zen. Definitivamente que es un sendero ascendente, que en caso de llevar a algo, llevaría a los reinos sin forma. Ahora sí podemos ir con Gross y Washburn. Ok. Ellos tienen una visión descendente, pero la visión descendente es una visión descendente en el sentido regresivo. Es un ir hacia la infancia, y en el caso de Gross, hacia lo perinatal, lo que vino antes de la infancia. Y por medios que Gross, por ejemplo, utilizó mucho LSD, y cuando prohibieron el LSD empezó a utilizar la respiración holotrópica, pero por un medio o por el otro lo que buscaba era lo mismo. Casi siempre lo que se busca es llevar a lo que él llama matrices perinatales. Entonces él plantea que la matriz perinatal 1, en su forma que él llama positiva, viene siendo la sensación de unidad, que es propia cuando el feto se siente uno con la madre, siente que es parte de la madre, tiene una sensación de seguridad, porque está ahí flotando en el líquido amniótico, es alimentado por el cordón umbilical de la madre, etc. Por supuesto, hay una versión negativa, que es cuando, como esto es un estado totalmente transpersonal, en el cual no se experimentan límites del sí mismo, entonces él dice que el lado negativo es lo que yo llamo pánico. Pan es todo. Pánico, yo llamo pánico al terror irracional ante la totalidad. Por ejemplo, si yo siento que yo soy un ser humano, un individuo separado, un yo separado, un ego, y de repente me doy cuenta de que no hay ego, que lo que hay es totalidad,
puede ser que yo tenga un temor irracional ante la totalidad y me quiera aferrar al ego. Pero si el ego se está disolviendo, yo no puedo aferrarme al ego y todo el sufrimiento que yo tenga va a surgir de aferrarme al ego. Este sería para Gross el aspecto negativo de la matriz perinatal 1. También las sensaciones de persecución, paranoia, etc. Después vendría la matriz perinatal 2, que es cuando empiezan las contracciones del parto, pero el canal del útero está cerrado. Entonces ahí hay una sensación de estar atrapado, de claustrofobia, etc. Después viene el ir por el canal del parto, son todo lo que tiene que ver con los sadomasoquistas, con las cuestiones de guerra, las cuestiones infernales. Y por último, el nacimiento, que es la liberación. Cuando ya salí de la matriz perinatal 3, que puede tener también su lado negativo si hay una guerra o si le cortan el cordón umbilical en vez de dejar que nazca, o le dan una nalgada en el momento en que nace, etc., ¿no? La visión original de Gross es que estas matrices nos habían condicionado en el momento de que pasamos por el estadio perinatal, o sea, en el proceso del nacimiento. Pero en 1997, 96, 97, él empieza a reconocer que podría haber algo más arquetípico, que no dependa tanto de lo que nos pasó en el momento de la transición, del pasar por el estadio perinatal, por así decirlo, y que no dependa tanto de eso, pero sí utilizamos otras matrices perinatales como COEX, como los COEX más importantes, sistemas condensados de experiencia, lo llama él, y como algo que determina la forma, la personalidad del individuo, lo va a construir en base a eso, a veces por reacción a eso. Bien. Sin embargo, primero la clasificación de estos estados en positivos y negativos, yo no estoy de acuerdo. Yo creo justamente en el principio de la Divina Comedia, lo negativo puede ser lo más liberador. ¿Por qué? Porque pasar por el infierno siempre estamos escapando del mechero si nos dejamos caer a través del mechero. Entonces yo no creo que podamos hablar de una matriz perinatal negativa y una positiva. A lo mejor la matriz perinatal 1 negativa es la que más beneficio nos puede traer, más que la positiva. Y en todo caso no es un proceso de regresión, porque el bebé no tenía la percepción directa de lo incondicionado, lo no creado, lo no producido, que es nuestra verdadera condición. Él estaba condicionado por una cantidad de propensiones genéticas, y si bien no tiene una sensación de separatividad todavía, tampoco tiene una capacidad de manejar el mundo y un estado de total espontaneidad que todo lo cumple, como el que tendría alguien que pasara por todo un sendero espiritual y llegara a lo que el budismo llama budeidad, o el taoísmo tendría su equivalente, el sufismo, el shivaísmo y otras tradiciones místicas por el estilo, ¿no? Entonces, yo en verdad no veo en el sistema de Gross algo verdaderamente liberador. Sí puede que libere de trauma, por algunos de los medios de este tipo de psicología se liberen algunos traumas, se logre integrar algunas cosas en nuestra psiquis y logremos un estado de mayor amplitud y de mayor, pero no vamos a lograr la verdadera salud mental tal como se la define en este sistema. El método de Washburn es parecido y tiene un error también muy parecido al de Gross. También hay una idea que es descendente, pero además hay un problema muy grave en Washburn, que es que él parte de la segunda tópica freudiana. Recuerden, la tópica es la estructura de la mente. Entonces la segunda tópica es la que plantea que hay un ello, un yo y un superyo. Y él plantea que el complejo yo-superyo y el ello son innatos en el ser humano. Y incluso cuando logramos el estado de realización espiritual más perfecto que se pueda lograr, van a seguir estando allí. O sea, va a seguir habiendo un dualismo entre un complejo yo-superyo y un ello.
Y más todavía hay una cosa muy compleja, que entonces que es que él habla de un fundamento dinámico que está asociado al ello, y que esto no lo dice él de dónde toma la idea, pero él toma esta idea de un filósofo norteamericano que se llama David Levine, que fue discípulo de Chogyam Namkha Norbu, de un maestro de Dzogchen, y combinó. Herbert Günther es un traductor. Herbert Günther utiliza el concepto heideggeriano de el ser y lo identifica, das Sein, y lo identifica con el concepto Dzogchen de la base, y entonces utiliza un concepto de la base. David Levine utiliza esta mezcla que hace Herbert Günther del concepto de la base en el Dzogchen, mezclándolo con el concepto del ser en Heidegger, y produce un patuque allí, no sé si se dice patuque en España, una mezcolanza extraña que es un disparate. Yo tengo otro libro que se llama Más allá del ser, en el cual se demuestra que esto no puede ser, que el ser de Heidegger no es la base del Dzogchen, que el ser de Heidegger es algo, es más que el mismo Heidegger. Ahí se nos enreda un poco la cosa porque esto es filosofía. El mismo Heidegger dice que el ser es el arjé, y el arjé es lo que todas las cosas son para los griegos, pero dice que la palabra ser tiene su fuerza de nombrar, que hace que aparezca algo ante nuestro espíritu, que comprendamos algo, pero todo lo que se comprende en términos de conceptos que se definen por contraste con sus contrarios, algo condicionado, creado, producido. En cambio el arjé es la totalidad, que no puede ser entendida en términos de ningún concepto porque nada lo abarca, porque es el todo. Por lo tanto, en Heidegger mismo hay ya una contradicción. Y cuando además mezclamos esto con la base del Dzogchen y hacemos este disparate, pues más todavía. Bueno, Washburn identifica el fundamento dinámico con la base del tórax, con la parte pélvica, y el complejo yo-super-yo con la cabeza. Y esto ya de por sí viene siendo otro disparate, porque si bien podemos asociar el ello con los impulsos eróticos, el ello no es los impulsos eróticos. Y cuando alguien alcanza la verdadera realización espiritual, se disuelve este dualismo entre un yo super yo y un ello, que tiene que haber un sentido de realidad que es producido por el complejo yo super yo, filtrando los impulsos y las percepciones del ello, y de esta manera crear lo que siempre se crea un sistema de falsa realidad. Esto no puede ser lo mismo que el planteamiento del budismo. Bueno, todo esto está por supuesto en estos libros, y aquí está explicado un poquito más en detalle porque se me ha acabado el tiempo, son ya las 14:15. De todas maneras, yo les puedo pasar al que le interese el switch USB donde tengo este esquema que ustedes están viendo acá, y ahí pueden refrescar esto y ver las partes que no me dio tiempo de tratar por los límites temporales. Yo siempre pensé que no me iba a dar tiempo, pero quería de todas maneras poder ofrecerles algo que fuera sencillo y que no fueran estos 4 volúmenes que además están en inglés, y que si no leen en inglés no van a poder leerlo. Bien, entonces ahora vendría el ratito de las preguntas y respuestas. Bueno, me interesaría que explicaras cómo trabajabais con los psicóticos en la India, en esta clínica que teníais en la India para 60 años. Sí. ¿Cómo era el planteamiento práctico y el planteamiento teórico, que supongo que tiene que ver con lo que está explicando, ¿no? Sí, una parte, pero a nivel práctico, ¿qué se traducía eso? Ok, el planteamiento era un planteamiento totalmente desestructurado, o sea, no se aplicaba ninguna terapia. Lo que se hacía era simplemente darle un espacio a la persona, de modo que no interactuara con otras personas que lo fueran a ver como loco y que fueran a inhibirle el proceso por el que estaba pasando o a reprimirlo de alguna manera. En la India
yo he visto, por ejemplo, gente que está en estado psicótico ser apaleados porque consideran que están interfiriendo con la vida importante, real, y los apalean para alejarlos de la civilización. Entonces era darles un espacio en el cual pudieran pasar a través de un proceso por el cual habían entrado debido a circunstancias adventicias que no lo estaban buscando. Muchos de ellos eran casi todos eran occidentales. De hecho, no tuve ni siquiera un paciente, digamos, no es la palabra, no tuvimos nadie allí viviendo su proceso que fuera indio. Eran occidentales y la gran mayoría eran que habían estado usando muchas drogas psicodélicas y en algún momento habían tenido una desrealización que les había durado más allá del lapso del efecto de la sustancia y habían quedado desrealizados, y entonces había que darles un medio ambiente que les permitiera pasar por ese proceso de desrealización. Y de lo que se trataba era simplemente de reaccionar, o sea, ante lo que ellos hicieran, reaccionar sin miedo ni control, ni proyección. O sea, Freud habló, por ejemplo, de la contratransferencia, que sabemos que transferencia es lo que pone el paciente o el analizado en el terapeuta, y contratransferencia es lo que proyecta el terapeuta en el analizado, el analista en el analizado. Y Freud apenas trató esto y no se metió mucho con esto, pero toda categoría psiquiátrica es contraproyección, es contratransferencia. Para mí toda categoría psiquiátrica que uno le aplique a alguien es contratransferencia, y eso va de alguna manera a condicionar cómo va a ser el proceso de esa persona. Entonces no se los veía como locos, no se los categorizaba de manera alguna, y simplemente se reaccionaba ante ellos como ante cualquier persona del mismo nivel que uno. Y vivíamos todos en el mismo lugar. De hecho, en el sitio que yo tuve en el sur de la India era una casa, y en el sitio que tuve en Nepal era un edificio de varios pisos, pero ahí todo el mundo, ahí yo no dormía en ese edificio, ¿no? Pero en el sitio del sur de la India yo dormía en el mismo sitio también. Y tuvimos cosas que fueron verdaderamente increíbles. Había una chica portuguesa que pasó por ese proceso, y después yo la vi al cabo de un año o 2 años, no me acuerdo, nos encontramos en otro sitio en la India, y yo no he visto nadie tan sin miedo y parecía tan espontánea y tan... Sin embargo, por supuesto que lo que se logra por este medio no es el estado asánscrita al que nos referíamos, no es que vamos a llegar a la budeidad por este método, pero sí nos vamos a curar de una cantidad de traumas y de una cantidad de problemas que se deben a la forma como nosotros nos educaron y a todo el proceso educativo, ¿sí? En breve, y a todos los constreñimientos de la sociedad y lo que pasamos en la escuela, lo que pasamos con los compañeritos, etcétera, etcétera. Entonces no había ningún método que yo pueda describir. De lo que se trataba era de no aplicar la contratransferencia y no tener miedo. Esencialmente esos 2 puntos yo creo que podemos, y no controlar. De hecho, tanto no controlábamos que se salía la gente, y una vez se nos salió una chica, fue el único inconveniente que tuvimos, se nos salió una chica italiana y se fue a una fiesta. Y entonces la fiesta era a la orilla del mar, y se metió en el mar y se fue nadando. Entonces salió por otra playa más allá, y ahí en esa playa había tenido una pareja, y entonces se subió una roquita, no muy alta, y cuando venía la pareja, que la vio, entonces ella le dijo que no se le acercara. Entonces allí saltó y se rompió, se raspó un poco, no tuvo fracturas ni nada por el estilo, y entonces la metieron en el manicomio, que era un sitio horrible, lleno de ratas, o sea, la gente estaba rodeada de ratas, y tratamos de sacarla de allí y no logramos sacarla. O sea, esa fue la única experiencia negativa que tuvimos, fue verdaderamente eso. O sea, que yo creo que verdaderamente la mejor terapia es la no terapia.
pero por supuesto implica trabajar sobre uno mismo para no aplicar contratransferencia, no controlar y no tener miedo, y son 3 puntos claves que no es muy fácil obtenerlos. Pasaban cosas, nosotros teníamos cuchillos allí. Una vez, por ejemplo, una chica salió en el sitio de Nepal, salió a la calle y se quitó toda la ropa y se acostó en la carretera. Entonces venían en un 4x4 unos nepaleses y se pararon, o sea, no era una carretera transitada, era un camino donde no pasaba casi nadie, pero asfaltado. Entonces se bajaron ellos, claro, querían, diríamos, violarla. A lo mejor no hubiera sido violación estrictamente hablando, porque a lo mejor ella no les habría dicho que no. Como hay una historia de Yeshe Sogyal con los 7 ladrones, una yogini tibetana, ¿no?, que 7 ladrones tratan de violarle, ella se les ofrece, los instruye para que reconozcan la naturaleza de la mente a través de la relación con ella. Esto no es lo mismo, ¿no?, pero para dar un ejemplo. Entonces sale el instructor de yoga, había alguien que enseñaba yoga y la trae cargada, y había un individuo allí, un inglés, que estaba pasando por un proceso psicótico, y cuando la vio ella cargada, desnuda, en las manos, en los brazos del instructor de yoga, le dijo: tú traes la muerte, y agarró un cuchillo grande, el cuchillo más grande que había en la cocina, y se fue hacia ella. Y entonces yo me puse entre los dos, pero muy suavemente, y lo abracé y soltó el cuchillo. O sea, si a lo mejor si yo me hubiera asustado y trataba de quitarle el cuchillo, quién sabe qué habría pasado. Uno de los dos habría salido cortado o mutilado o muerto. Y yo creo que todo, la clave del meollo está en esas 3 cosas, ¿no? Que no haya miedo, que no haya contratransferencia y que no haya control. No sé qué más te puedo decir. Y entonces estos procesos sin medicación y sin ningún tipo de terapia se repetían después. ¿Perdón? Los procesos que se abrían, que llegaban las personas en ese estado como psicóticos, se repetían después. No, lo que pasa es lo siguiente, que como casi todos eran gente que estaba en la India por un periodo, solo la gente con la que yo me encontré después en la India, de los demás yo no supe qué más les pasó en el futuro. O sea, yo no los remitía a nada, yo les proporcionaba un sitio donde pudieran pasar por su proceso. Si a través de eso ellos se interesaban en la meditación y todo esto, pues maravilloso, pero yo no les proponía. En el sitio, por ejemplo, de Nepal, en el sótano se hacía meditación y yoga. Entonces, claro, como ellos veían eso allí, podían interesarse, pero no era que se los remitía a una práctica, ¿no?, sino simplemente se les proporcionaba un sitio para que pudieran pasar por su... Y en ese sitio también había un italiano que recogía dinero durante el día y hacía una gran comida en la noche. Entonces venía toda clase de gente allí y tocaban música en la noche. Era como también un centro cultural.